la gracia no es una doctrina. Y la gracia no es un sistema o el sistema de la gracia. La gracia no es un sistema. La gracia no es una filosofía. No es una filosofía. La gracia es una persona. La gracia es una persona y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Inicio diciendo que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque elegimos ser pecadores. Alguien eligió que fuéramos pecadores porque la palabra de Dios dice que por un solo hombre entró el pecado a todos los seres humanos. Alguien se antojó de desobedecer a Dios y no hacer lo que Dios dijo. Y por no hacer lo que Dios dijo, nos maldijo a todos. Nuestro pecado no fue porque nosotros pecamos. Nuestro pecado fue porque alguien pecó y nos hizo pecadores a todos. Romanos capítulo 5, verso 19. Quiero que ustedes escriban ese texto. Dice: porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecados o pecadores, por un hombre nosotros todos somos pecadores. Y cualquier niño que nace hoy nace pecador por causa de ese hombre. Y para poder ver a Jesús tiene que arrepentirse cuando tiene el conocimiento de arrepentimiento. Pues si muere pequeño va al Señor, pero después que es grande, que tenga conciencia y conocimiento de lo bueno y lo malo, tiene que arrepentirse. Ahora, un hombre nos hizo maldito, nos hizo pecado, destruyó la dignidad de los seres humanos. Pero también quiero que ustedes sepan algo, gloria a Dios. Somos justos también. Somos justificados también por Jesucristo. No somos justos por nuestra santidad propia. Somos justos porque un hombre decidió obedecer al Padre por nosotros. La justificación llega cuando un justo llamado Cristo pagó por nosotros. Porque por un solo pecador que pecó, todos fuimos hechos pecadores. Pero por el sacrificio de un justo que nunca pecó, todos fuimos hechos justos por medio de su sacrificio y justicia, y hoy somos justificados por su gracia. ¿A quién no le gusta eso? O sea, no es por su sacrificio, no es por su habilidad, no es por su conocimiento, no es por su fuerza, no es por, así como usted fue pecador porque un hombre que fue un pecador pecó, así mismo vino uno que nunca pecó y nos rescató de la muerte y del pecado, y ahora por gracia nosotros lo tenemos. Amén. Porque la palabra de Dios dice que porque por gracia somos, dice la palabra sois, pero somos justificados. Amén.
por la fe, por medio de uno. Ahora, después de esta introducción, yo me hago una pregunta y quiero que ustedes contesten conmigo. Entonces, ¿qué es la gracia? Recuerden, la gracia no es una enseñanza, no es una doctrina, no es un sistema, no es una filosofía, no es un sistema pecaminoso o como se quiera o como quieran catalogar la gracia. La gracia es la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, la predicación de la ley o de la gracia no es efectiva. Descubrir la persona de Jesús, celebrando el evangelio de la gracia, sí es efectivo. Eso es lo que es efectivo. Celebrar a Jesús como el dador de la gracia. La gracia es una persona justa y se llama Jesús. Amén. Se llama Jesús. Juan capítulo 1, verso 17, escríbanlo. Juan capítulo 1, verso 17, perdón. Dice, y la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo. La ley habla de lo que debe ser el hombre. La ley te obliga a ser, te dice lo que debe ser. La gracia es diferente. La gracia nos revela quién es Dios. Recuerden que el primer milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre, donde predominó la mortandad. Pero en el primer milagro de la gracia, Jesús convirtió el agua en vino para que el anfitrión no quedara mal, no pasara vergüenza ante el público. La gracia no te avergüenza. Y ese milagro resultó en vida, en gozo y en celebración. La gracia no te va a demandar nunca nada. Te va a enseñar cómo vivir, cómo actuar, qué hacer, cómo acercarte a Dios, cómo abrazar a Jesús, cómo hacer las cosas. Pero la ley te va a demandar. En la ley vemos que se demanda justicia de los pecadores, pero pecadores que están en bancarrota moralmente, que no pueden realmente justificarse. Romanos 5 dice que la justificación es por la fe, por medio de Jesús. Entonces, cuando la ley le pide al hombre justificación, personas en bancarrotas moralmente, es imposible. Pero en la gracia, Dios provee justicia y justificación como un regalo al ser humano. En la ley, Moisés escribe lo que Dios dice. Dice, en la ley, Moisés escribe, de ninguna manera voy a ignorar tus transgresiones, o sea, te voy a dar fuerte. Pero en la gracia él dice, no me recordaré más de tus pecados, porque seré misericordioso. Favor inmerecido que te da, que no te ganas, o que usted no se gana, y que usted no puede comprarlo. Si hubiera tenido que comprarlo, tendría que fabricar otro dinero
porque todo el oro y la plata que hay son de mi Dios. Y todo el oro y la plata no darían para comprar tu salvación, porque la salvación tuya y mía solamente se podía comprar con la sangre de un justo. Y como no había más justo, Jesucristo vino, tomó en su mano lo que tú tenías que pagar y lo pagó por ti para que hoy tú puedas gozar y disfrutar de la salvación por gracia. La ley nunca demanda oración, porque la oración significa depender en el Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 20 al 22, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es lo que insta a la gente a pecar. La justicia es por medio de la fe. Y dice la palabra de Dios en el verso 21 de Romanos 3. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ustedes sabían que la ley y los profetas testificaron la gracia. El verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él se le dio el derecho de ser llamados hijos, hijas, hijitos de Dios. Amén. Entonces, la última revelación de Dios es la gracia, es la última revelación de Dios. Amén. La gracia fue la gracia, ¿cómo yo lo diría? La gracia fue descubierta y vista por la ley y por los profetas. Y cuando ellos vieron, dijeron amén. La ley de Moisés, porque Moisés representaba la ley. Los profetas eran representados por Elías, y ellos testificaron la gracia. Ustedes han oído hablar de Pedro. La palabra Pedro en todos los idiomas que tú lo interpretes, en español traducido es piedra. También en italiano Pietro significa piedra. También en francés significa piedra, wash. Y en cualquier idioma que usted lo interpreta es piedra. Santiago, quien es Jacobo, en hebreo es suplantador, reemplazador. Reemplazado, por ejemplo, por Juan o Johanam, que significa la gloria o la gracia de Dios. Entonces, la piedra ha sido suplantada y reemplazada por la gracia de Dios. Recuerden que cuando Moisés bajó del monte, bajó con la ley, ¿verdad? La gente no podía mirar su cara porque su cara brillaba tanto que la gente corrían por temor. Llegó la ley, la gente corría. Pero cuando vieron la cara de Jesús, la cara de Jesús vino a decirles que Él había venido a limpiarlos y a tomar sus pecados.
¿Qué diferencia? La gloria que vieron en Jesús les expresó lo siguiente: a partir de ahora, ustedes van a estar conmigo en la gloria donde ningún pecado existe. Y mi sangre ha removido tus pecados. No tuvieron que salir por mí. Porque cuando llega la gracia, la gente corre, pero hacia la gracia. Cuando llega la ley, la gente corre de la gracia. Entonces, recuerden que en el monte de la transfiguración, porque yo les he dicho que la ley testificó la gracia. En el monte de la transfiguración hubo una, no sé si llamarle teofanía, pero ahí aparecen dos grandes, los representantes de la ley. Aparecieron Moisés y apareció Elías, ¿verdad? En la transfiguración. Hubo una manifestación de poder tan grande que los discípulos anhelaron hacer una derramada porque no querían salir de esa gloria. Pero ¿qué sucede? En ese momento sucedió algo, y fue que desaparecieron el representante de la ley y el representante de los profetas. Pero ¿qué sucede? Que solo quedó Jesucristo. Y Jesucristo, usted ve eso en Mateo 17, 7 y 8. Jesús se acercó y los tocó. La gracia llegó y los tocó y dijo: levantaos y no teman. Ya no hay que temer. Y cuando ellos alzaron los ojos, a nadie vieron. Solamente vieron la gracia. ¿Quién es esa gracia? Es Jesús. Y para concluir, algo hermoso también que sucedió es que recuerden que cuando Cristo está en la cruz, en el momento de tomar el pecado de toda la humanidad sobre su hombro, dijo la palabra testelestai. La palabra testelestai o teleiose quiere decir consumado es. Esa palabra consumado es lo que nos estimula o lo que nos insta a hacer es buscar primeramente el reino de Dios, que es el gobierno de Dios establecido para el hombre de Dios y mujeres de Dios sobre la tierra. Y todo lo que usted tiene, todo lo que usted necesite, todo lo que usted desea o anhele, aún los deseos de tu corazón, Dios te lo va a dar. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios establecido sobre la tierra. Diferente al reino de los cielos, que es un lugar físico donde Dios vive y donde usted va a ir. Porque según Efesios, ustedes están reinando con Cristo. Ahora, lo único que nosotros tenemos que saber es entender quiénes somos. ¿Cómo es que nosotros hemos logrado esto? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Lo que usted tiene que hacer para lograrlo es aceptarlo y saber que usted es hijo, recibir lo que Dios ha hecho, ser cabeza. Si usted tiene que tener su buena casa, sus hijos no pueden estar mendigando. Usted tiene que tener buena ropa, usted tiene que tener una excelente iglesia, que su iglesia sea confortable, que cuando un multimillonario vaya a su iglesia diga:
bueno, es normal para mí, se siente bien. Pero cuando vaya un limpiabotas o no es que eso es malo, pero cuando va una persona de bajo nivel, también diga, oh, estoy promovido. Y esto no es pecado. Usted tiene que trabajar en fe y para fe y recibir lo que Dios le ha dado. El enemigo no puede seguir gobernando y enseñándole las mentiras a los hombres. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que tomar autoridad como los que somos y tomar nuestra riqueza, porque la Biblia dice que la riqueza del impío ha sido guardado para usted y para mí. Entonces nosotros tenemos que levantarnos y creer, no seguir bajo los rudimentos del pecado de la ley, sino aceptar y recibir y acostarnos sobre el hombro de Jesús. Eso es lo que quiere, que usted se recueste y le diga gracias por haberlo hecho por mí. A partir de ahora yo comienzo a recibirlo. A partir de ahora. Oh. Oh. Se pone Dios cuando sus hijos no entendemos. Por gracia Él nos dio todo. Y nosotros estamos viviendo como los hijos de los esclavos. Estamos viviendo, testificando que tenemos a un Dios. Y la gente nos ve pasando y siendo maltratados y sin nada, y a veces nuestros hijos sufriendo necesidades porque no sabemos lo que tenemos. Pero ya llegó el momento, porque el conocimiento de Dios quebranta la maldición del pecado, de la pobreza, de la miseria, de la tristeza y del dolor. En este día, mis amados hermanos y hermanas, yo les pido que ustedes entren a la dimensión de hijos. No es tiempo de seguir viviendo como esclavos, porque el esclavo es limitado. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque lo tiene todo, no sabe que tiene nada. Y puede pasarse toda la vida en miseria, en dolor y en tristeza, solo por no saber lo que le corresponde. En esta noche, mis amados hermanas y hermanas, pero en esta noche yo declaro sobre ustedes una doble porción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Declaro sobre ustedes milagros creativos y financieros, que los que están en escasez sean promovidos en este día. Porque Jesús no es malo. Dios no es malo. Dios es un buen Dios. Ha estado esperando que sus hijos reciban la riqueza, pero no quieren. Y muchos decían, yo no quiero riqueza. No, yo no quiero riqueza. Y tienen a sus hijos malpasando. Muchos decían, no, yo no quiero nada, nada más quiero la salvación, declarando cosas sin conocimiento. Cuando 2 de Corintios capítulo 8 verso 9 dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos. Un intercambio en el espíritu y en lo físico. Por eso en este día, hoy yo lo declaro bajo el poder de Dios, como leones y leones, a conquistar y a desmentir las obras del diablo. Es tiempo de promoción, es tiempo de gloria, es tiempo de tomar autoridad, es tiempo de nosotros levantarnos y pasar a nuestra familia a otro nivel.
No se justifica que una mujer de Dios tenga que estar sufriendo todos sus días después de haber dado a luz hijos. No se justifica después de un hombre de Dios tener un apostolado y estar pastoreando y atendiendo gente por 20, 30, 40 años, todavía no sepa lo que va a comer. Es una mentira y una crueldad del diablo. Y yo lo quebranto en el espíritu ahora mismo y maldigo todo espíritu de pobreza y de miseria y de escasez que le ha abarrotado a usted. Les bendecimos y les amamos.